misericordia, porque hoy estamos reunidos en este lugar, congregados, Señor, todos aquellos que hemos recibido el mayor regalo de nuestras vidas, cuando no lo merecíamos, cuando estábamos, Señor, en deleites, en pecados, viviendo una vida vana, llevados por donde el príncipe de este mundo quería llevarnos, y allí caminábamos, confiados, creyendo nuestro propio camino, pero tu palabra, que es verdad, un día llegó a nuestras vidas para confrontarnos y por medio del Evangelio pudimos creer la verdad de tu palabra. Y desde ese momento, Señor, desde ese día, nosotros vemos tu gracia en cada amanecer, en cada anochecer. Y es por esa gracia que estamos hoy acá reunidos y por medio de la fe que nos une, en donde queremos, Señor, ser dignos del Evangelio, vivir una vida digna. Y sabemos que es una tarea difícil, por eso estamos reunidos, porque comprendemos que en medio de la congregación tú hablas, Señor, a través del sermón tú hablas a tu iglesia, a tus hijos. Por eso oro para que tú uses los labios del predicador y que sea tu palabra, Señor, la que cale en cada uno de mis hermanos, en sus pensamientos, en sus corazones, para que por medio de tu palabra podamos seguir disfrutando de la gracia. Pero también, Señor, oro por aquellos que están en proceso, que aún no han renacido, pero que están caminando, que están escuchando tu palabra. Oro para que así como a Lidia le fue abierto el entendimiento al escuchar al apóstol Pablo predicar, que hoy sea un momento para que muchos que aún no han renacido puedan de la misma manera escuchar y que su corazón sea abierto por medio del Evangelio para que puedan creer con la fe verdadera que conecta con la salvación de nuestros pecados. Gracias te doy una vez más. Dejamos todo en tus manos, Dios creador, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a aprender un poquito de una carta que la última vez que les visité compartí acerca de 2 Corintios. Entonces les voy a pedir si pueden acompañarme justamente a la segunda carta de los Corintios y vamos a compartir en el capítulo 12, versículo 1 y hasta el 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 y hasta el 10. Leo para ustedes, dice así la palabra de Dios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual,
por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Un glorioso texto. Vamos a ir desmenuzándolo poquito a poco, este sermón, estos versículos que hemos leído de este capítulo, en donde es necesario comentarles un poquito quiénes eran los corintios. Sé que la otra vez hice una especie de resumen, pero es necesario para poder comprender de una mejor manera este sermón. Los corintios era un pueblo pagano, fue un pueblo en donde adoraban dioses extraños. Sin embargo, el apóstol Pablo, enviado por Jesucristo, empieza a predicar el Evangelio. Él predica el Evangelio por guianza del Espíritu Santo de Dios y se levanta la iglesia de Corinto. Una iglesia, y creo que muy parecido a como nosotros en algún momento llegamos al Evangelio, con mucha práctica, con mucho error en nuestra doctrina, porque seguíamos religiones. Pero cuando el Evangelio viene a nuestras vidas, nos limpia. Pero es cierto que no es de un solo momento. Poco a poco vamos desarraigándonos de costumbres, de maneras de orar, de maneras de hablar inclusive, de maneras de leer la Biblia. Todo esto los corintios lo experimentaron en un nivel pagano. Ellos eran muy paganos y ahora cuando tienen el Evangelio, ellos empiezan a cambiar. Por eso el apóstol Pablo demuestra cuánto amor tuvo por los corintios, porque ellos le dieron mucho, pero mucho que sufrir al apóstol Pablo. Este capítulo en particular, el apóstol Pablo viene defendiendo un ministerio, un ministerio que no es de él, Dios se lo otorga y el apóstol Pablo, por amor a Jesucristo, hará todo lo que tenga que hacer con tal de que el evangelio sea predicado y no sea ensuciado. Aquí donde se topa con falsos maestros que vienen con doctrinas muy equivocadas, pero que quieren venir a distorsionar la verdad de Cristo. En teología hay una expresión que se llama línea melódica. La línea melódica se usa cuando uno predica o por ejemplo en este particular la carta a los Corintios. Si usted empieza a estudiar desde el capítulo 1 en orden se va a dar cuenta de que hay algo en común. Eso se llama línea melódica. Entonces la línea melódica tiene que ver con un tema central. Corintios, la segunda carta, tiene que ver con la defensa del evangelio. El evangelio por encima de todo. Aquí, en esos textos que nosotros acabamos de leer, el apóstol Pablo sigue luchando contra falsos maestros, sigue luchando contra falsos apóstoles que quieren desprestigiarlo a él. Pero recuerden, si desprestigian al apóstol Pablo, van a desprestigiar el evangelio. Por eso es que él defiende una y otra vez el ministerio que Dios le ha dado. Si hay algo que llama la atención de este capítulo en particular, es esa última expresión del versículo 9 del poder de Dios y la debilidad. De eso vamos a estar compartiendo nosotros, el poder en la debilidad. Un ministerio, un predicador, un hombre de Dios, una mujer de Dios, nunca va a descansar en el poder del hombre, ni en la oratoria, en la capacidad de hablar, en la facilidad de comunicarse. Nunca va a descansar allí un hombre de Dios o una mujer de Dios. No podemos descansar en el poder que hay en el hombre, sino en el poder de Dios. La manera que el apóstol Pablo lo va a demostrar es precisamente con lo que hoy vamos a aprender nosotros, cómo él no depende de quién es el apóstol Pablo, sino de dónde está el poder con el cual él puede predicar. Es allí, mis hermanos, el creyente, el verdadero hijo de Dios, aprende y entiende que el brillo verdaderamente de un hijo de Dios va a estar cuando reconozco mi debilidad, cuando reconozco quién soy, cuando yo reconozco quién sería sin Cristo
en ese momento aparece el brillo que es el que debería nosotros hacernos vivir siempre. Pablo lo acusan una y otra vez de que Pablo es falso, de que Pablo no es un buen hombre. Y el apóstol Pablo aquí entonces viene a hablar de unas visiones. Ya vamos a iniciar con el versículo 1, pero antes de que lo veamos el verso 1, el apóstol Pablo en estos versículos mencionó tres cosas, o vamos a aprender hoy tres cosas de este sermón. La primera que vamos a aprender es una visión o una revelación dada por Dios, es lo que vamos a ver hoy. Lo segundo que vamos a aprender es un aguijón dado por Dios. Primero una revelación dada por Dios, luego un aguijón dado por Dios, y lo tercero que vamos a aprender es cómo Pablo habla de ese aguijón que es la voluntad de Dios. Esos son los tres puntos que hoy quisiera, a manera de resumen, compartir con ustedes de este sermón. Aquí el apóstol Pablo entonces contrasta totalmente su ministerio con el ministerio de los falsos maestros. Pablo enseña precisamente que es en la debilidad que un hijo de Dios puede gloriarse. Es en la debilidad, no es en lo que él considera ser fuerte. Un justo, un hombre, una mujer que ha renacido, quiere gloriarse, hágalo en su debilidad. No lo haga en su capacidad. No pretenda que por su habilidad de hacer o de servir en algo, usted puede gloriarse de eso. Y eso es lo que vamos a aprender según este texto, que es lo que el apóstol Pablo va a mencionar. Algunos señalaban al apóstol Pablo diciendo, es que el apóstol Pablo, o Pablo porque no le llamaban apóstol, es un hombre muy aburrido para enseñar. Es como una de las acusaciones que se menciona. Decían, él es muy fuerte en sus cartas, con sus cartas es muy fuerte, pero de apariencia es menospreciable. Entonces, ese era como un argumento de los falsos maestros para desprestigiar al apóstol Pablo. No le hagan caso a ese hombre, no ven que el hombre es una apariencia muy débil, su forma de hablar no es la correcta. Claro, en las cartas se ve muy matoncito. Es como lo que están diciendo los corintios, los falsos maestros, para desprestigiar al apóstol Pablo. Pero aquí el apóstol Pablo no se ve tan preocupado por esto, porque él ahorita lo que va a hacer es, y vamos a ver de una vez el versículo 1, lo que él está queriendo mostrar. Pablo reconoce algo, y es que el gloriarse no es algo que a Dios le agrade. Mis hermanos, gloriarse no es algo que a Dios le agrade, pero en este particular el apóstol Pablo lo va a hacer. Él va a gloriarse, pero vamos a entender conforme avancemos en el mensaje por qué es que el apóstol Pablo lo hace. Notemos que habla de un aguijón en la carne que Dios le puso. Ahora bien, versículo 1 dice, ciertamente no me conviene gloriarme. No me conviene gloriarme. Claro, Pablo sabe que no es de un hombre de Dios gloriarse. Por eso él dice, no me conviene gloriarme. Pero vendré a las revelaciones, a las visiones y a las revelaciones del Señor. Noten una vez más, insisto en esto, Pablo sabe que no debería gloriarse, porque no es bueno de un hijo de Dios, de un siervo de Dios, gloriarse ante los demás de algo que tiene. Entonces, él sabe esto, pero dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones. ¿Por qué es que el apóstol Pablo dice, no debería hacerlo, pero lo voy a hacer? La razón la podemos encontrar, si usted me acompaña allí mismo en 2 Corintios capítulo 12, pero vemos el versículo 11, que no lo leímos. Versículo 11 dice así, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. En otras palabras,
la iglesia de Corinto, que había creído al evangelio verdadero, creyeron, caminaron creyendo, pero ahora hay falsos maestros que quieren dañar al apóstol Pablo. Entonces, ¿qué tuvieron que haber hecho los corintios, los hermanos en la fe? ¿Qué tuvieron que haber hecho cuando estos falsos maestros aparecen para menospreciar a Pablo? Tuvieron que haberlo defendido. Tuvieron que haber dicho, no, un momento, no es lo que ustedes dicen, este es un siervo de Dios. Pero los corintios se quedaron callados. Por eso el apóstol Pablo dice, no me conviene hacerlo, pero tendré que hacerlo. Y este versículo 11 nos explica, dice, yo debía haber sido alabado por ustedes. Esa palabra alabado no es de exaltarlo, simplemente es defenderlo, decir, él es un hombre de Dios. No lo traten o no hablen de él como lo están haciendo. Entonces, como ellos no lo hacen, el apóstol Pablo ahora necesita mostrar ante no solamente los falsos maestros, sino ante el público en general, los corintios, qué es lo que Dios ha hecho en su vida. Mis hermanos, una señal de la madurez espiritual es no ser engañado fácilmente. Una persona madura espiritualmente no se engaña fácil, pero una persona, por lo contrario, inmadura, fácilmente se deja engañar, sin argumentos, simplemente oyó algo, dijo, debe ser así. Inmaduro espiritual. Una persona madura espiritual, todo lo va a corroborar con la palabra de Dios, todo va a venir y va a decir, no, pero es que es bíblico. Y yo estoy seguro, si yo les pido que levanten la mano, es muy probable que muchos alcen su mano ante esta pregunta. ¿Cuántos no se sintieron confundidos cuando escucharon el verdadero evangelio? Muchos. ¿Cómo es posible que esto sea así? Claro, si nosotros tenemos un buen corazón humilde y empezamos a recibir la palabra de Dios, llegaremos a la conclusión de que Dios nos ha estado hablando. Pero si nosotros escuchamos voces de otras personas que no han creído al verdadero evangelio, ¿qué va a pasar? Va a engañar fácilmente. Va a decir, no haga caso. Ya para darles un ejemplo, en Heredia algunos nos tratan de secta. Eso es familiar, ¿verdad? También en Sarapiquí. Bueno, algunos nos han llegado a tratar los de la secta de Chino, porque a mí siempre me llamaron pastor Chino. Entonces dicen, la secta de Chino está ahí en Heredia. Y mis hermanos, algo que a mí me bendice en gran manera es que cuando predicamos su palabra, nosotros predicando la palabra, ella misma empieza a hacer que a la gente se le caigan los velos. Tenemos un matrimonio que renació en el seminario que terminamos hace 8 días. Esta señora y su esposo no iban a la congregación, aunque fueron parte de esa congregación tiempo atrás, cuando no había verdadero evangelio. Ellos fueron parte, se fueron de la iglesia, y cuando llegamos nosotros a predicar, lo primero que le dijeron es, ni se le ocurra ir ahí están predicando, es una secta, así que ni se acerque. Pero ella, por curiosidad, empezó a escuchar los sermones y ella dice, es que no me suenan a secta, todo lo que dicen está en la Biblia. Pues se animó a ir a la iglesia y se animó a recibir el seminario, y fue del tiempo que tengo de ver seminarios, de escuchar testimonios, ha sido el primero de los que más me ha conmovido. Me han conmovido muchos testimonios, pero de esa señora me conmovió de una manera, y ella no paraba de darme las gracias y no paraba de darme las gracias, y yo le decía, pero ¿por qué me agradece? Dice, porque soy justa. Y yo, pero yo no hice nada. Pero soy justa, decía ella. Pero ¿dónde está su pecado? Él se lo llevó, él se lo llevó. Esta mujer entendió perfectamente el evangelio. Pero noten algo, mis hermanos, una persona que tiene un buen corazón va a recibir la palabra de Dios. Una persona madura va a pesar todos los rumores que escuche. ¿Con qué los va a pesar? Con la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo aquí, volviendo a nuestro texto en
Segunda Corintios 12:1, él dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Yo sé que a Dios no le gusta que uno se gloríe, pero tendré que hacerlo. Tendré que hacerlo porque estos corintios no me defendieron. Y yo necesito que quede claro quién es mi Señor. Más o menos es tal vez como para transmitir la idea de qué es lo que el apóstol Pablo está pensando. Ahora él dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Cómo fue que el apóstol Pablo renace? ¿Cómo es que él puede conocer verdaderamente a Cristo? ¿Recuerdan ustedes? Podemos ir un momentito a Hechos, Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 y versículo 3. Dice así: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Aquí el apóstol Pablo tiene una visión. Ahora se le aparece Cristo. ¿Qué es lo que él está diciendo en la carta a los Corintios? Ciertamente vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y por eso quiero recordar nada más con ustedes algunas de las veces que el apóstol Pablo recibió una visión o una revelación. Allí mismo en Hechos capítulo 9, pero el versículo 12 dice así: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Otra vez, una visión más que el apóstol Pablo está teniendo. Primero, su Señor lo confronta. Ahora sigue teniendo visiones. Hechos, continuemos en Hechos, pero el capítulo 16, por favor. Hechos 16 y verso 9. Hechos 16, versículo 9 dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Otra vez, lo que quiero, mis hermanos, de estos versículos es que podamos ver cómo lo que Pablo está diciendo a los corintios, en donde él dice, no me conviene hacerlo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones. Estoy nada más considerando algunas de las visiones a las cuales el apóstol Pablo está refiriéndose. Él está diciendo, yo he recibido visiones y revelaciones, plural, muchas, varias, no una, varias. Entonces corroboremos con la misma Biblia qué tantas ha recibido el apóstol Pablo. Voy a leerles o busquemos unas dos más. Allí mismo en Hechos capítulo 18, versículo 9. 18, verso 9, dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué linda palabra por medio de visión que recibe el apóstol Pablo. Qué cuidado más lindo tuvo Dios, tuvo nuestro Señor para con el apóstol Pablo. Por eso él tiene mucho, digámoslo a lo tico, mucho de qué rajar. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. ¿Se dan cuenta del por qué él ahora dice, no me conviene, no me conviene, pero vendré a hacerlo, vendré a contar algo? Una más para que nos quede todavía más claro. Hechos 22, versículo 17.
Hechos capítulo 22 y versículo 17. Dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Ahora, es importante que yo aclare esto, muy importante. Dios habló por medio de visiones, habló. Hoy nosotros no tenemos necesidad de recibir visiones de parte de Dios o revelaciones. Nosotros no tenemos necesidad por una simple y sencilla razón. Tenemos la palabra de Dios ya hablada. Apocalipsis se cerró, fue sellado, Dios habló. Y los hijos de Dios caminamos ahora con la palabra de Dios. Aquí encontramos las respuestas a cualquier inquietud que nosotros tengamos. Por eso digo que aclaro, porque hoy hay que tener mucho cuidado con esto. Muchísimo, muchísimo cuidado con esto, porque hoy afloran los hombres que dicen han recibido una visión de parte de Dios, han tenido una revelación de parte de Dios. Tengamos mucho cuidado, pero mucho cuidado. Pastor, y si se cumple lo que dicen, siga teniendo mucho cuidado, mucho cuidado. Puede levantarse un soñador de sueños, dice la escritura. Se puede levantar y puede cumplirse lo que dice. Pero ¿por qué Dios permite que eso ocurra? Para ver el corazón de sus hijos. ¿Dónde está el corazón de sus hijos? O en la palabra del hombre o en su palabra, lo que Él ya habló y lo que Él ya reveló. Entonces nosotros hoy tenemos que tener claridad de que Dios nos ha hablado a través de su palabra. No necesitamos una visión ni una revelación. Dios habló. Pablo entonces recibe visiones. Y voy a mencionar tal vez dos cosas en particulares. Ya mencioné una del por qué él recibía tanta visión o tanta revelación. Primero, porque él era apóstol. Su condición apostólica le era necesario ser guiado por medio de la voz de Dios a través de visión o a través de revelación. Entonces, ser apóstol, que también hay que tener mucho cuidado. Hoy se levantan muchos apóstoles autonombrados, ellos mismos lo hacen, de los cuales hay que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Hasta se suben en avionetas para derramar aceite diciendo que están ungiendo el país. Mis hermanos, terrible, eso es terrible. Es el mismo diablo tomando el control de la ignorancia de muchas personas. ¿Para qué? Para llevarlas al lago de fuego. Por eso nosotros seamos verdaderamente sensibles a la voz de Él a través de su palabra. Entonces, Dios habló por medio de revelaciones o de visiones al apóstol Pablo por su condición apostólica. Pero segundo, porque la Biblia no había sido aún terminada, que fue lo que les dije hace un momento. Esas son las dos razones por las que sí había visiones y revelaciones. Ahora, pensemos por un momento en algo. Alguien que persigue a la iglesia, persigue y persigue a la iglesia. Pablo, Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, queda ciego por un tiempo. Dios se le revela para indicarle que a alguien va a venir a poner sus manos, un hombre llamado Ananías. Pablo era judío y los judíos no se mezclaban con los gentiles. De hecho, aún los profetas iban mayormente al pueblo judío. Pero Pablo es llamado al pueblo gentil y él requiere instrucciones. Esto se entiende bien. Pablo era judío, pero ahora él tiene que ir a los gentiles, tiene que recibir instrucciones constantemente por parte de Dios para poder hacer la obra que Dios le encomienda. Pablo tenía que ir a Europa, tenía que ser guiado por medio de visiones. En momentos de dificultad, él recibe visión. Estando en Corinto, desanimado como ser humano, Dios por medio de una visión lo anima, lo levanta. Otra vez él está en prisión en Jerusalén, una visión viene, lo anima, lo reconforta. Luego en otra oportunidad está casi en un naufragio, Dios se le aparece para que Pablo instruya a los que estaban en esa barca y permanezcan allí. Y les dice, no morirán. Noten cómo el apóstol Pablo recibió constantemente visiones.
instrucciones de parte de Dios, tuvo visitaciones, tuvo revelaciones suficientes para gloriarse, pero él no quería hablar de ellas, él no quería hablar de ellas. Ahora, nosotros tenemos, gloria al Señor, nosotros tenemos las promesas escritas ya reveladas. La iglesia hoy vive por medio de la palabra de Dios y no necesita experiencias extra bíblicas. Amén. Veamos por un segundito versículos 2 y 3 para seguir con nuestro texto. 2 Corintios, ya leímos el versículo 1, veamos versículo 2 y 3. Dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Aquí el apóstol Pablo utiliza una manera muy, pero muy común en el primer siglo o los primeros siglos de referirse a uno mismo. Noten que él no dice yo fui al tercer cielo, él dice conozco un hombre, está hablando de él mismo, pero es una manera en que en los primeros siglos se hacía referencia de uno mismo. Es una práctica que todavía se acostumbra. Por ejemplo, yo en la oración inicial generalmente yo digo: Señor, usa los labios del predicador. ¿Quién va a predicar? Hoy yo. Entonces estoy hablando de mí mismo, pero no dije úsame, sino Señor, usa los labios del predicador. Pablo está hablando algo muy similar. Pablo está diciendo conozco a un hombre, ¿verdad? Es el mismo quien ha ido allí. Ahora, esta carta, noten que dice en verso 2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Mis hermanos, Pablo por 14 años recibiendo visiones, revelaciones, y él no ha dicho nada, no ha dicho absolutamente nada. ¿Cuánto costaría eso a una persona que tenga una experiencia como la que el apóstol Pablo tuvo? Y dígame si no pasaría predicando de él mismo, diciendo: el Señor me llevó, yo estuve en tal lugar. De verdad, son cosas tristes pero reales. Cuando nosotros no teníamos el verdadero evangelio, escuchábamos a un predicador que hablaba 55 minutos de él, de sus logros, de sus experiencias, y quizá 1 o 2 minutos para referirse a Dios. Qué triste, pero así es el corazón del ser humano. Por eso les decía al inicio que el apóstol Pablo dice: hay quienes se pueden gloriar en la carne, quienes se pueden gloriar de sus experiencias, pero el Hijo de Dios tiene que aprender a gloriarse de una manera muy distinta, en sus debilidades. Dos maneras de ver completamente distintas, dos maneras de ver el mundo, dos maneras como Dios observa también. Aquí entonces tenemos a un hombre de Dios que ha callado por 14 años, que no ha dicho absolutamente nada, pero que ahora está a punto de mencionar. Por eso acabamos de leer una de esas. Pablo fue a la presencia de Dios y él sabe mucho del tercer cielo. Mis hermanos, el apóstol Pablo fue al tercer cielo o al paraíso. El apóstol Pablo tuvo este privilegio de ir. Él tuvo ese gran privilegio. Esto es impresionante. Es impresionante porque es un hombre que está aquí en la tierra siendo llevado y luego devuelto. Es asombroso. Eso que el apóstol Pablo está contando, y esta visión en particular es muy, pero muy impresionante. Es muy probable que el apóstol Pablo lo que vio lo cautivó tanto que usted recordará que él una y otra vez dice: yo preferiría morirme, ¿verdad? Él hace una comparación. Claro, él conoce lo que hay en el paraíso, él sabe lo que lo espera, y por eso el apóstol Pablo una y otra vez menciona esto. Veamos el verso 4. Dice el verso 4, hablando de esa persona, dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar.
¿Cuánta diferencia entre un hombre de Dios y una persona que quiere fama, una persona que quiere prestigio, una persona que quiere poder, una persona que quiere llamar la atención? ¿Cuánta diferencia tan abismal hay aquí? ¿Cuántas personas no han contado que han tenido una experiencia de haber ido al infierno? Yo no sé si usted recuerda, pero hace muchos años circulaba, cuando ese era un audio de unos jóvenes que fueron al infierno, y ellos describían y describían cuánto se jactaron de esa experiencia, de esa visión que sabemos según las escrituras no es posible, pero aún así cuánto ellos se jactaron, cuánto ellos alcanzaron fama por contar esta historia. Por eso les digo, lo que el apóstol Pablo está haciendo ahorita, por 14 años, él ha guardado silencio. Él no ha querido contar sus experiencias porque él ha entendido que no se trata de las experiencias, sino de la predicación del Evangelio. Versículos 5 y 6 dice así: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. En otras palabras, Pablo no quiere que la gente lo viera como el extraordinario apóstol Pablo. Él evitaba tener la luz centrada en él. Pablo no quería figurar. El apóstol Pablo simplemente quería ser un instrumento de Dios. Era lo que él quería, y a eso se dedicó siempre. Él no quería oscurecer la gloria de Dios tomando él el primer lugar, tomando él el centro del escenario. El apóstol Pablo no quería verse más importante. Él no quería que lo vieran como el más importante. Ahora, recuerden que al inicio les mencioné que ese capítulo él está defendiendo el ministerio porque hay falsos maestros. Hay falsos maestros que se están gloriando en lo que tienen, en sus éxitos, en sus metas alcanzadas. Y Pablo quiere contrarrestar. Pablo quiere decirles: bueno, si yo quisiera ser como ustedes, qué fácil. He tenido visiones, fui al paraíso, y con eso los dejaría calladitos. ¿Por qué? Porque ellos se jactaban de cosas que habían hecho, que habían logrado. Pablo quiere ayudarle a los corintios para que se den cuenta que eso no es lo importante de un hombre de Dios. Eso no es lo importante. Las experiencias no son importantes. Lo importante es la palabra de Dios. Lo importante es el carácter de un hombre de Dios. Hoy muchos se jactan de sus logros. Muchos se jactan de lo que han alcanzado. Y eso no es lo realmente importante, mis hermanos. Al final de cuentas, todo lo material, todo lo alcanzado en esta tierra, aquí quedará. Y nosotros nos iremos con las manos vacías. Esto el apóstol Pablo lo tiene muy claro. Pero tristemente muchas personas no lo tenían así de claro, y muchos falsos maestros se aprovechaban precisamente para hacer creer a las personas que el evangelio era diferente, que hay una manera distinta de vivir la vida y que podían hacerlo sin asumir consecuencias. Por eso debemos meditar muy bien nosotros, muy, pero muy bien. Cuando los que tienen la oportunidad de servir en las iglesias, todos los que tengan oportunidad, los del coro, los que dirigen, los muchachos de sonido, todos, absolutamente todos, incluso los que en las áreas que no se ven, por ejemplo la limpieza, todos tenemos que meditar muy bien en esto, muy bien en esto. Van a venir alabanzas y debemos recibirlas, por supuesto. Alguien puede venir y decir: pastor, ¿cómo me gustó su sermón? Gloria a Dios, gracias, pero gloria a Dios. Tenemos que dirigir siempre esa alabanza a quien la merece verdaderamente. Problema va a ser cuando: pastor, qué linda enseñanza. Ah, muchas gracias, vieras cómo me esforcé.
para hacerla. Estoy recibiendo gloria, estoy recibiendo, y todos en cada área en la que servimos podríamos recibir la gloria y querer dejárnosla a nosotros. Nos gloriaríamos, estaríamos gloriándonos. Todo es para la gloria de Dios, todo es para la gloria de Dios. El almuerzo que comparten domingo a domingo, tan delicioso, queda tan delicioso porque es para la gloria de Dios. Y gracias a Dios por las manos que los preparan. Pero la gloria siempre es para el Señor. Agradecemos los vasos que permiten ser usados por Dios, pero debemos de meditar muy bien en que nosotros somos siervos. Somos siervos. No caigamos en la trampa de Satanás de querer exaltarnos. Si nosotros hacemos el ejercicio de meditar por un momento en la majestuosidad de Dios, la gloria de Dios, y ponernos a la par, inmediatamente aterrizamos y nos damos cuenta que la gloria siempre será para nuestro Señor. Es una manera en que podemos tratar de vivir la vida como cristianos. Por eso el apóstol Pablo no quiere verse como el más importante. Él no quiere verse como el más importante. Cuando nosotros vemos nuestra vida y la de Cristo, sabemos que solamente por la gracia de Dios somos declarados justos, ¿sí o no? Solamente por la gracia de Dios somos declarados justos por lo que Él hizo. Ahora, veamos punto 2, el aguijón enviado por Dios. Ya vimos las revelaciones y las visiones que recibió el apóstol Pablo. Veamos ahora el aguijón. Está en el versículo 7. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. La palabra aguijón, ¿verdad? Es una estaca, es como una espina, ¿verdad? Es algo punzante. Esa es la descripción, ¿verdad? Y lo que quiero que tengamos en mente para poder ir entendiendo bien este mensaje. Es algo incómodo, algo que nos incomoda, como algo que nos está punzando constantemente, ¿verdad? Y dice que ese aguijón, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un aguijón en mi carne. Entonces, el apóstol Pablo dice: fue tan glorioso todo lo que recibí que yo podría perfectamente estarlo hablando, pero Dios envía un aguijón para que Él no se exalte desmedidamente, un aguijón. Ahora, sabemos de ese aguijón algunas cosas. Hay muchos pensamientos con respecto al aguijón. Algunos dicen eso fue un paludismo del que padeció, o una enfermedad extraña. Otros decían que eran las pruebas. Otros dicen son los falsos maestros. Pero veamos qué nos dice la Biblia con respecto a este aguijón, con respecto a esta situación en el cuerpo, porque dice en su carne, que el apóstol Pablo ha recibido. En Gálatas nosotros tenemos una luz para poder comprender más de ese aguijón. En Gálatas capítulo 4, versículo 13. Gálatas capítulo 4, versículo 13 y al 15. Dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni echasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos.
Entonces, vea el verso 11, Gálatas 4:11 también, dice el verso 11. Gálatas 6:11. Gálatas 6 y verso 11. Dice así: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces, sabemos de ese aguijón que fue algo que Dios envió. Y Pablo dice, me fue enviado en mi carne, ¿verdad? Fue algo que me vino en mi carne, una dificultad que parece ser la vista, ¿verdad? Parece ser, dice los Gálatas, en donde leímos anteriormente en el versículo 15, 4:15, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos. Y en esa misma carta él escribe al final, miren con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Podemos entender de ese aguijón que era una situación en su salud, particularmente en sus ojos. Ahora, yo quiero que aprendamos algo de ese aguijón. Sabemos que viene de Dios, ¿cierto? Le fue enviado por parte de Dios ese aguijón. Satanás fue quien lo llevó, sí, pero Dios, de parte de Dios es que viene el aguijón. Ese aguijón fue verdaderamente una bendición para el apóstol Pablo. ¿Por qué fue una bendición? Porque le evitó enaltecerse. Le fue de bendición porque le evitó que se enalteciera. También sabemos que ese aguijón fue en tiempo presente y constante. No fue algo del pasado. Es algo que el apóstol Pablo lo menciona como presente, como hoy me ha sido enviado. Estoy con esta lucha diariamente. Diariamente esta es mi situación. Entonces, ese aguijón es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Dios, mis amados hermanos, permite en nuestras vidas que pasen situaciones en donde parecieran no tener lógica. Y yo sé que usted probablemente se identifique en este punto con el apóstol Pablo, en donde hay cosas que parecen no tener sentido, pero Dios, por su misericordia y su sabiduría, permite que sucedan. No las entendemos en el momento, pero Dios permite que ocurran. Dios permite que sucedan para que nosotros podamos seguir caminando conforme a su voluntad. Entonces, ese aguijón fue dado por parte de Dios. Dios fue quien lo envió. Pero ¿quién lo envía? ¿O quién lo lleva? Perdón. Dice la escritura, un mensajero. ¿Qué mensajero es? Un ángel o un enviado. Veamos nuevamente versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobre manera. Entonces, aquí debemos nosotros comprender. Hay quienes muchas veces le dan más importancia al diablo, pero debemos comprender que el diablo debe sí o sí sujetarse a lo que Dios ha dicho. En otras palabras, puede ser un instrumento de Dios. Así como se refiere a Nabucodonosor, mi siervo, dice la escritura. Bueno, siendo tan malo, fue siervo. Sí o no que los judíos, el pueblo judío, fueron instrumentos de Dios para que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado. Dios controla. Por eso les decía que hay cosas que nosotros no vamos a entender de nuestra vida en particular, pero que debemos confiar en que Dios tiene siempre el control. En el momento en que pensemos que algo Dios no lo sabía, mis hermanos, en ese momento dejaremos de ver a Dios soberano, y nunca podemos nosotros dejar de ver a Dios soberano, porque Él es el Dios que gobierna, Él es el Dios que debe ser exaltado, y Él es el único que merece siempre gloria y honra. Vemos entonces la visión, las revelaciones de Dios. Vemos ese aguijón. ¿Quién es ese aguijón? ¿De dónde
o cómo proviene ese aguijón, pero también yo quiero que podamos ver ahora la voluntad de Dios en ese aguijón. Veamos la voluntad de Dios en ese aguijón, nuevamente en nuestro texto, 2 Corintios 12, versículo 8 y 9. Ahí vamos a ver cuál es la voluntad de Dios en ese aguijón. Dice versículo 8 y 9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 3 veces Pablo le dice a Dios, Dios dice: no, Pablo. Noten esto, mis hermanos. Vamos a aprender en este último punto la voluntad de Dios en ese aguijón. Pablo 3 veces le dijo al Señor, ¿y qué respondió el Señor? No. Pero recordemos otro personaje. Moisés quería entrar a la tierra prometida, y Dios, ¿qué le responde? No. Cristo, el Hijo de Dios, le pide 3 veces a su Padre: si puedes hacer que esta copa yo no la tenga que pasar, hazlo. ¿Qué respondió el Señor? No. Mis hermanos, noten algo, y ese es el punto al que quiero llegar. Moisés, nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, ninguno se puso a reprender a Satanás, ninguno se puso a reprender al diablo. Pablo no reprende a Satanás. ¿Qué hace el apóstol Pablo entonces? Y esto quisiera, y de verdad en oración, que el Señor nos ayude mucho a entender esto. Parte de lo que la vieja levadura, ¿verdad? Las doctrinas pasadas, equivocadas, pero que abrazamos, nos enseñaron muchas de ellas a que tenemos que aprender a reprender al diablo por esto, repréndalo por esto, repréndalo por aquello. Pero aquí vemos a hombres de Dios recibiendo un aguijón en sus carnes, y ellos no reprenden. Pablo, ¿qué hace? Abraza el aguijón. ¿Por qué? Porque él sabe que es la voluntad de Dios para su vida. Cuando yo entiendo esto, cuando yo entiendo que ese aguijón por el cual tanto le he pedido al Señor, Señor, pero es que ya no sé cómo más pedírselo, dejemos entonces de decir quítamelo, y abracemos ese aguijón y entendamos cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. Dios usa las bendiciones, las dificultades, porque Él es quien ordena para el beneficio de sus hijos y para la gloria de su nombre. Bendiciones o pruebas, dificultades, siguen siendo bendiciones de Dios para nuestras vidas. Pero nos es más fácil ver las bendiciones y recibirlas de parte de Dios, que ver las dificultades y verlas de parte de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto? Una dificultad, una prueba, no, eso no sé su procedencia. Una bendición, sí, Dios me mandó esta bendición. ¿Por qué no entendemos que las dificultades son parte de las bendiciones que Dios trae a nuestras vidas? Dios forma nuestras vidas. José, encarcelado, Dios tenía un propósito, tenía que llevarlo a esas instancias. José tenía que estar en la cárcel, él tenía que aprender, era parte de la formación para su vida, para que un día llegara a ser el segundo más importante de Egipto, de la tierra de Egipto. Él tenía que llevar ese proceso. Cada uno de nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender que la vida también implica aguijones, dificultades, situaciones que quizá no nos gusten, pero si cambiamos la forma de cómo las estamos mirando, cómo estamos trabajando, podamos ver ahora la diferencia, podamos comprender como el apóstol Pablo lo entiende y él abraza el aguijón. Mis hermanos y mis hermanas, nuestra paz no depende de las circunstancias, nuestra paz no depende de lo que es bueno, de lo que es malo. Nuestra paz está anclada a una persona llamada Jesús, que en la cruz canceló la deuda del pecado, la que podía hacernos estar bajo esclavitud. Cristo venció y nos dejó
nos dejó libres, nos declaró libres. Él controla todo, Él nos favorece, Dios lo hace. Ahora, Dios nunca le dijo: Pablo, me perseguiste mi iglesia, ahora sí, te toca sufrir. No es lo que Dios está haciendo con Pablo, no es lo que hace. Y esto que voy a decir, Dios quiera y podamos recibirlo con muy buen corazón. Dios pudo haberle dicho al apóstol Pablo: como me perseguiste tanto, como maltrataste tanto a mis hijos, ahora sí, vas a pagar, aprende la lección, sufre, Pablo. No es lo que vemos en nuestro Señor. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuál es la actitud de Dios? Ciertamente el apóstol Pablo está en aflicción, pero Dios aumenta su gracia. Dios aumenta la gracia. Mis hermanos, nosotros no vivimos de sustitución, quitar una aflicción por una bendición. No vivimos de esa manera. Dice el Salmo 119, Salmo 119, hermoso salmo. Salmo 119 y verso 71. Dice el salmista de esta manera: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mis hermanos, la aflicción en nuestras vidas, cuando nosotros comprendemos que esa aflicción es parte del plan de Dios para mi formación, para mi corrección, para mi edificación, cuando entendemos esto, su gracia empieza a aparecer en mayor escala y así la empezamos a percibir nosotros a mayor escala. Hay un himno que no lo encontré en español, está en inglés, pero la traducción de ese himno dice así: Él da más gracia cuando las cargas aumentan. Él da más fortaleza cuando las luchas aumentan. A mayor aflicción, mayor su misericordia. Si grandes son las pruebas, Él multiplica su paz. Nosotros vivimos por su gracia, vivimos por la gracia del Señor. Hay un predicador de los hombres que Dios usó para que el evangelio se fuera extendiendo. Ese hombre su nombre fue Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dice, él en sus notas, que en una oportunidad él tuvo una sensación de susto y él quería en esa sensación de susto encontrar alguna respuesta y empezó a meditar y a meditar en la palabra y dice que tuvo una especie de visión él mismo para animarse, y lo que él pudo observar para tratar de explicar este punto de la gracia, que me parece muy conveniente, fue un pececillo angustiado, sufriendo porque decía: ¿y si el agua se me acaba? Y entonces cuando el pececillo pensó esto, el río enorme con caudales enormes le dijo: pececillo, pececillo, nada y toma mis aguas que nunca, nunca te van a faltar. Un pececito y el río gigantesco. Mis hermanos, la gracia de Dios es de esa manera para nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos afligimos? ¿Cuántas veces nos sentimos entre la espada y la pared? Dios nos dice: no temas, mi gracia está contigo, mi gracia se multiplica, mi gracia te abraza, comprendiendo nosotros que no nos gloriamos sino en nuestras debilidades. La gracia de Dios es suficiente para cada uno de nosotros. Nos sacó de la esclavitud del pecado y nos trajo a la libertad, ¿sí o no? Eso hizo la gracia de Dios. Todos los que estamos siendo renacidos por la palabra de Dios hemos y podemos testificar esto, de la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de nuestro Señor. Él es capaz de sacar de la muerte a las personas para traerlas a la vida. Ese es el poderoso, el amor de Dios, el poderoso amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el poder de Dios
se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué? Ya casi estoy concluyendo. Porque es que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Las siguientes razones. Mis fortalezas me llevan a mí a hacer las cosas sin depender de Dios. Mis fortalezas me pueden llevar a mí a hacer todo sin depender de Dios. Uy, qué bien predica este pastor, pastor, qué bien predica. Ese pastor podría seguir confiando en su manera de preparar, en su hermenéutica, en su homilética, en todo lo que usted quiera llamar, empezar a confiar más en eso que en la dependencia de su Señor. Por eso las fortalezas pueden llevar a las personas a hacerlos creer que no necesitan de Dios. Pero también las fortalezas enorgullecen, me pueden llegar a enorgullecer, y eso al final se convertirá en debilidad. Las fortalezas hacen pensar que usted es el arquitecto y el constructor de su futuro. Una fortaleza puede hacerlo creer a usted así, que usted es el constructor de su futuro. Las fortalezas pueden hacer a la persona indiferentes ante los demás que no son como él o como ella. Las fortalezas reducen el tiempo con Dios y en la palabra. Por eso, mis amados hermanos, y seamos muy honestos, el corazón del ser humano va a preferir siempre las fortalezas, siempre. Siempre va a preferir las fortalezas, verse fuerte, que me vean que soy fuerte, que vean cuál es mi habilidad. Pero según lo que estamos aprendiendo, Pablo dice, allí no se gloría un hijo de Dios. ¿En qué se gloría? En su debilidad, en su debilidad. Mis hermanos, nosotros preferimos las fortalezas porque las debilidades generalmente nos llenan a nosotros de temor en vez de llenarnos de paz y de fe. Una debilidad, la que usted considere tener, generalmente el primer pensamiento es, me da miedo, me da miedo. Pero esa debilidad debería llevarlo a tener mucha paz y mucha fe y confianza en el poder de Dios. Así es como debería funcionar, así es como el apóstol Pablo lo aplica en su vida. Las fortalezas nos hacen creer que nosotros tenemos el control, y es hasta que veo mis debilidades que comprendo que aún cuando creí que yo era fuerte, estaba perdido, estaba débil. Siempre Dios tomó el control, siempre Dios tomó el control de nuestras vidas. Llegaremos a esa conclusión. Nuestro Señor Jesucristo estuvo en su mayor debilidad, y en ese momento, ese león de Judá fue cuando llegó a rugir y rugió y rugió. Mis hermanos, Cristo Jesús mostró su mayor debilidad estando en la cruz del Calvario. Allí Él estuvo en su mayor debilidad. 3 días después resucitó. 3 días después resucitó. La piedra se movió, los ángeles cantaron, las tinieblas temblaron, y hasta el día de hoy Cristo sigue proclamando esa victoria sobre las tinieblas para que nosotros tengamos en qué gloriarnos en Cristo Jesús. A pesar de mí, a pesar de mi debilidad, Él es mi Dios y Él es quien sigue guardándome. Veamos el versículo 9, 2 Corintios 12:9, dice así. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mi debilidad, mis hermanos, pide que el poder de Cristo se manifieste en mí. Mi fortaleza indirectamente le dice a Dios, cuando te necesite te llamo. Noten esto, mi debilidad grita, Cristo te necesito, Cristo te necesito. Pero mi fortaleza, Dios todavía no. ¿Se dan cuenta de cómo es que debe funcionar
la vida de un justo. ¿Cómo puede gloriarse una persona que ha renacido por la palabra? No en su fortaleza, en su debilidad, en su debilidad. Qué distintos somos los seres humanos de Dios, ¿verdad? Nos preocupa a nosotros mucho la enfermedad del cuerpo, pero a Dios le preocupa el alma de la persona. Así somos, ópticas distintas. Y veamos cómo concluye el apóstol Pablo, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la autenticidad del verdadero creyente. Me gozo, me deleito, me regocijo. Pero notaron algo, mis hermanos, hay una conexión entre el cuándo y el entonces. Ahí hay una conexión. Voy a leerlo nuevamente. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí hay una conexión. No porque soy masoquista, sino por amor a Cristo, por amor a Cristo. Si nosotros somos hombres y mujeres que han renacido por la palabra de Dios, vamos a querer que Cristo brille en nosotros, que Cristo sea el que reciba la gloria siempre, los aplausos sean siempre para Cristo. Si conocemos nosotros los atributos de nuestro Señor, vamos a querer que esos atributos puedan reflejarse en mí, para que cuando la gente quiera decirme qué bueno esto, decir la gloria es para mi Señor, porque lo único que hago es tratar de imitarlo, parecerme más y más a mi Señor. Amén. Hoy vamos a detener hasta acá el sermón. Voy a orar. Amado Señor, muchas gracias por la oportunidad, por la bendición, por el privilegio que nos das de estar compartiendo en esta hora con la iglesia Sarapiquí, Señor, en donde es una bendición compartir, en donde sabemos, Señor, que esta iglesia está en tus manos, dando gracias por lo que tú has hecho hasta ahorita, orando para que tú le sigas dando mucha sabiduría al pastor Pedro, Señor, y que le guardes en su viaje, que él pueda, Señor, ser muy edificado, pueda ser de mucha bendición su viaje, que pueda aprovecharlo. Oramos para que tú lo guardes, para que lo guíes y para que le sigas dando más y más sabiduría, para que pueda seguir dirigiendo esta congregación, Señor, que tú le has encomendado. Doy gracias por cada familia de la iglesia Sarapiquí, por cada hermano, por cada hermana, por cada familia, Señor. Oro para que sea el amor tuyo, la gracia tuya, Señor, en medio de cada uno de ellos, entendiendo, Señor, que cada uno de nosotros tenemos debilidades, pero que ese poder tuyo se perfecciona justamente en esas debilidades, para que aprendamos no a gloriarnos en las fortalezas, no a gloriarnos en lo que este mundo se gloría, sino a gloriarnos en esas debilidades, porque el poder tuyo se manifiesta justamente allí, Señor. Gracias te doy por cada uno de los servidores. Gracias, Señor, porque has permitido que esta iglesia crezca y porque hay muchos, Señor, que siguen en esa constante edificación. Y también porque sé, Señor, que hay muchos que están escuchando con buen corazón, que a pesar de que aún no han renacido por tu palabra, están escuchando, Señor. Y sabemos que tu palabra nos muestra que la fe viene por el oír y el oír la palabra tuya. Por eso seguimos confiando, dejando en tus manos que tú guíes, que tú encamines la obra, Señor. Por eso nosotros siempre con agradecimiento nos presentamos delante de ti y dejamos todo en tus manos, Dios bondadoso, Dios creador. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.